La llovizna invernal del norte de España no es ruidosa como los aguaceros de verano, pero se filtra hasta los huesos con un frío que cala el alma. 3 años de juventud, 3 años de esposa y nuera, y ahora solo me quedaba una maleta con una rueda rota a mis pies. Me llevé la mano a la mejilla, donde aún ardía la bofetada que me había dado Carlos. El escozor persistía, pero no dolía tanto como el vacío glacial en mi pecho. Esa noche, Carlos había traído a aquella mujer a casa. Era más joven que yo, más guapa que yo, y, lo más importante, su vientre abultado de 6 meses lo decía todo. Mi suegra, la mujer a la que yo había llamado madre con respeto, corrió a recibirla como si llevara un tesoro frágil, y luego se giró para mirarme con unos ojos afilados como cuchillos. Me dijo que yo era un árbol seco que no daba fruto, que en 3 años no había sido capaz de darle un nieto para continuar el apellido, así que ya sabía lo que tenía que hacer: largarme. Carlos estaba allí, todavía con los papeles del divorcio en la mano, los que me había forzado a firmar a toda prisa esa misma noche. Su voz era altanera. Ya has firmado, así que vete. Esta casa necesita espacio para quien sí cumple con su deber. Nuestros ahorros comunes, considéralos una compensación por tu juventud, aunque si descontamos la comida y el techo de estos 3 años, te quedas a cero. Vete con lo puesto, así irás más ligera. Resulta que la crueldad humana, cuando se agota el amor, es aterradora. Esbocé una sonrisa amarga. Ya no podía llorar. Mis lágrimas se habían secado en las largas noches de espera, en las veces que Carlos volvía a casa tambaleándose, borracho, con el olor de un perfume extraño en la camisa. Arrastré la maleta hasta la salida de la urbanización. El traqueteo de la rueda rota sobre el asfalto sonaba como el crujido de mi propio corazón haciéndose añicos. El viento gélido me golpeaba sin piedad. Me encogí dentro de mi abrigo fino. El estómago me rugía, no había comido nada en todo el día. Me senté en una vieja marquesina de autobús al borde de la carretera, donde la luz amarillenta de una farola se reflejaba en los charcos. ¿A dónde podía ir a estas horas? La casa de mis padres estaba en un pueblo pobre y lejano de Extremadura. Mi padre acababa de recuperarse de una enfermedad. No podía soportar la idea de volver hecha un desastre y convertirme en una carga para ellos. En el bolsillo apenas me quedaban unos pocos euros, insuficientes para pagar una noche en una pensión decente en esta ciudad tan cara. Observé el escaso tráfico, con el corazón encogido. Supongo que el valor de una mujer se mide por su marido, y yo lo había perdido todo. De repente, un coche negro de alta gama pasó a una velocidad vertiginosa. El gran charco frente a mí fue aplastado por sus ruedas, y el agua sucia me salpicó, empapándome un lado del pantalón y mi vieja maleta. Me estremecí de frío, a punto de maldecir la inconsciencia de los ricos, cuando vi que la ventanilla del coche se bajaba a medias. Una bola de papel fue arrojada a toda prisa, cayendo justo a mis pies. Probablemente su basura, pensé, igual que yo, desechada sin miramientos. Estuve a punto de patearla por pura rabia, pero la curiosidad me pudo. Me agaché a recogerla. El papel estaba húmedo y arrugado, pero bajo la temblorosa luz de la farola, las letras impresas en negrita aún eran legibles. Se necesita cuidadora especial para niño, alojamiento y manutención incluidos. Mis ojos se detuvieron en esas 3 palabras. Alojamiento y manutención incluidos. Cuando estás en el fondo del pozo, esas palabras brillan como un salvavidas en medio del océano. Alicé el papel sobre mi regazo, esforzándome por leer mejor. No era un anuncio para una empleada del hogar común, ni para una niñera profesional. Los requisitos eran extraños. Se necesitaba una persona paciente, capaz de soportar alta presión, sin curiosidad por la vida privada, y dispuesta a vivir aislada en el lugar de trabajo. El sueldo era a convenir, pero se garantizaba alojamiento, manutención y todos los gastos cubiertos. Debajo, una dirección en Los Pinos, una exclusiva y hermética urbanización de chalets en las afueras de la ciudad, conocida por ser el hogar de gente adinerada y reservada. También había un número de móvil, sin nombre del empleador, sin nombre de agencia. Un anuncio de trabajo tan extraño y escueto que resultaba sospechoso. En circunstancias normales, habría pensado que era una estafa o algún tipo de trampa. Pero ahora, cuando el mundo entero me había dado la espalda, cuando mi estómago rugía y el frío me mordía la carne, ¿qué me quedaba por perder? Miré el reloj de mi muñeca. Eran más de las 10 de la noche. La urbanización estaba bastante lejos, pero si caminaba un poco y cogía el último autobús, quizás llegaría a la entrada a tiempo. Una idea descabellada surgió en mi mente. ¿Por qué no intentarlo? Si era una estafa, como mucho perdería un poco más de tiempo y esfuerzo. Pero si era real, al menos esa noche tendría un techo sobre mi cabeza, y no tendría que dormir bajo un puente o acurrucada en esta parada de autobús. Respiré hondo.
El frío de la noche invernal pareció despejar mi mente como nunca. Me puse de pie, ajusté mi maleta y caminé a paso rápido hacia la parada de autobús, apostando mi destino a una última carta. La urbanización de Los Pinos estaba completamente aislada del bullicio de la ciudad, oculta tras hileras de pinos que silbaban con el viento. La imponente verja de hierro forjado, negra y fría, apareció ante mí como la entrada a un castillo olvidado de un cuento de hadas, pero en una versión sombría y deshabitada. Toqué el timbre. El sonido agudo y estridente rompió el silencio sepulcral. Después de un largo rato, una puerta lateral se abrió con un chirrido. Un hombre mayor, vestido con un impecable uniforme de mayordomo, pero con un rostro marcado por la pena, me examinó de arriba a abajo con una mirada inquisitiva y algo sorprendida. ¿A quién busca?, preguntó con voz grave y ronca. Le mostré el papel arrugado que aún apretaba en mi mano. Buenas noches, señor. Vi este anuncio. Me gustaría solicitar el trabajo. El mayordomo miró el papel y luego mi aspecto desaliñado, con un lado del pantalón empapado. Sacudió la cabeza ligeramente y suspiró. Quizás había visto a demasiada gente ir y venir, demasiadas decepciones, y ya no le quedaba ni una pizca de esperanza. Aún así, se hizo a un lado. Entré. El señor está en casa. Pero le advierto que no se haga muchas ilusiones. Ya han venido 10 personas a probar esta semana, y ninguna ha durado más de una hora. Su advertencia me heló la sangre, pero mis pies ya estaban cruzando el umbral. Dentro de la verja había un amplio patio de losas grises, con césped creciendo entre ellas, perfectamente cortado pero que emanaba una sensación de frialdad y falta de vida. El chalet, de una majestuosa arquitectura clásica, se erigía imponente, pero todas las ventanas tenían las persianas bajadas, como si quisieran bloquear cualquier atisbo de luz y alegría del exterior. Dejé la maleta en un rincón del porche y seguí al mayordomo hasta el salón. Nada más cruzar la puerta, me invadió una atmósfera opresiva. No era por el calor o la falta de aire, sino por un peso emocional, por una ira contenida. Desde el comedor llegaba el estruendo de platos rotos, seguido de gritos, y el llanto desgarrador de un niño. El mayordomo se sobresaltó y corrió hacia allí, olvidándose por completo de mi presencia. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero la curiosidad y la preocupación me empujaron a acercarme de puntillas. La escena que vi me dejó atónita. El suelo estaba cubierto de trozos de porcelana y sopa de arroz esparcida por todas partes. Un hombre con una camisa blanca, con las mangas remangadas que dejaban ver unos brazos fuertes, estaba apoyado con ambas manos en la mesa del comedor, con la espalda ligeramente encorvada por la impotencia. Aunque solo lo veía de espaldas, podía sentir el agotamiento y la desesperación que emanaba de él. Frente a él, acurrucado bajo la pesada mesa de roble, había un niño pequeño y delgado. El niño, de unos 4 años, tenía los ojos negros muy abiertos, llenos de pánico pero también de desafío. Abrazaba con fuerza un robot de juguete como si fuera su último escudo contra un mundo aterrador. El hombre levantó la cabeza, revelando un rostro de facciones marcadas y atractivas, pero demacrado. Tenía una barba de varios días. Leo, te lo ruego. Su voz era grave y ronca, casi una súplica. Come solo un poco. Solo un poco, ¿vale? El médico dice que si no comes, tendrán que ingresarte para ponerte suero. El niño gritó, con la voz rota de tanto llorar. No, no quiero comer. Mentiroso. Papá es un mentiroso. Vete. El hombre, que supuse se llamaba Ricardo, cerró los ojos y respiró hondo para contener la ira que estaba a punto de estallar. Se masajeó las sienes con una expresión de profundo dolor. El mayordomo intentó intervenir, pero Ricardo lo detuvo con un gesto de la mano, su voz ahora gélida, sin rastro de paciencia. Julián, limpie esto. Y en cuanto a esa mujer, se giró bruscamente, y su mirada afilada como un bisturí se clavó en mí, que estaba escondida en la puerta. Es usted la nueva candidata, ¿verdad? Viendo esta escena, supongo que ya lo entiende. En mi casa no necesito más espectadores. Váyase, le diré a Julián que le dé algo de dinero para el taxi. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Sin haber tenido la oportunidad de presentarme, sin poder explicar mi situación, ya me estaba despidiendo. Me miré la ropa sucia y luego al niño que temblaba bajo la mesa, y el orgullo herido se apoderó de mí. Quise dar media vuelta y marcharme de inmediato, pero la mirada desesperada del niño me detuvo. Esa mirada era tan parecida a la mía en aquellas noches solitarias esperando a mi marido, anhelando un poco de calor, un poco de comprensión que nunca llegó. Y lo más importante, si salía por esa puerta, volvería a ser una mujer sin hogar en medio de una noche helada. Apreté los puños con fuerza, clavándome las uñas en las palmas de las manos para darme valor. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Ricardo,
mi voz temblorosa pero firme. Si me echa ahora, tampoco conseguirá que el niño coma nada. Ya ha probado con 10 personas, ¿qué pierde si me da 5 minutos más? Si en 5 minutos no consigo que coma, me iré por mi propio pie, sin coger ni un céntimo de su dinero. Ricardo se quedó perplejo. Probablemente nunca nadie se había atrevido a negociar con él en una situación así, y menos una mujer con un aspecto tan humilde y necesitado como el mío. Entrecerró los ojos, evaluándome de nuevo. Desde mis zapatillas de tela gastadas hasta mi rostro sin maquillar pero con una mirada decidida, el silencio se hizo insoportable. Finalmente, dejó caer los brazos y dio un paso atrás, su voz cargada de desafío y agotamiento. De acuerdo, tienes 5 minutos. El tiempo empieza a correr. El espacioso comedor quedó en silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Respiré hondo, conteniendo el temblor de mis manos, y me acerqué lentamente hacia la mesa. No intenté sacar al niño, ni me quedé de pie mirándolo desde arriba como alguien superior que ofrece compasión. Hice algo que probablemente nadie en esa casa había hecho antes. Me senté en el suelo frío, encogiéndome para que mi mirada estuviera al mismo nivel que la del niño. El espacio bajo la mesa era oscuro y estrecho, pero era el único refugio seguro que Leo había encontrado. Seguía abrazando su robot, con los ojos negros muy abiertos y alerta, como un pequeño erizo con las púas levantadas, listo para atacar a cualquiera que invadiera su territorio. No me apresuré a consolarlo ni a forzarlo a comer. Simplemente observé en silencio el robot que tenía en sus manos. Era un modelo de un superhéroe transformable, pero el brazo izquierdo tenía un pequeño trozo de plástico roto. Susurré en voz baja, bajando el tono deliberadamente, lo justo, para que solo nosotros dos pudiéramos oírlo. Parece que tu compañero está herido. Ese brazo debe de dolerle mucho. Si no recarga energía a tiempo, me temo que no podrá transformarse para proteger la Tierra. Los ojos de Leo se movieron ligeramente. La curiosidad infantil es el arma más poderosa para romper las barreras defensivas. Miró de reojo al robot y luego a mí, pero mantuvo los labios apretados sin decir nada. Supe que iba por el buen camino. Acerqué suavemente el cuenco de sopa. Cogí una cucharada pequeña, pero no la dirigí hacia él, sino hacia el robot. Continué con mi actuación, con un tono de voz serio como si estuviera en una misión secreta. Soy la doctora del planeta X. He traído esta fuente de energía especial para curar a los guerreros. Vamos, camarada robot, abre la boca para recargar energía. Tenemos que recuperarnos de inmediato. Fingí acercar la cuchara a la boca del robot y luego, con un movimiento rápido y hábil para que el niño no se diera cuenta, la volqué de nuevo en el cuenco. «Vaya», exclamé. «Come muy rápido, la energía ya empieza a extenderse. Pero no es suficiente con que él se recupere solo. El comandante también necesita fuerza para poder controlar el robot, ¿no crees?» Leo me miraba fijamente. Su mirada había perdido parte de su hostilidad. Parecía estar librando una intensa batalla interna entre el hambre que le roía las entrañas y su obstinación infantil. Cogí una segunda cucharada de sopa y la acerqué a la boca de Leo, con una mirada de ánimo. «Comandante Leo, su compañero robot está esperando sus órdenes. Recargue energía. Vamos, solo un poquito». Y entonces ocurrió el milagro. La pequeña boca que había estado firmemente cerrada se abrió lentamente. Leo, tímido, tomó la sopa de la cuchara y tragó. No grité de alegría ni lo elogié efusivamente. Solo sonreí y asentí con confianza, y luego seguí con la segunda cucharada, la tercera. Cada cucharada era una pequeña historia sobre una batalla para proteger la paz del universo que me inventaba sobre la marcha. Ricardo, apoyado en el marco de la puerta, lo había observado todo. No me atreví a mirarlo, pero sentí que su expresión había cambiado. Del desprecio y el hastío iniciales, ahora había asombro y una pizca de desconcierto. No se esperaba que una mujer de aspecto humilde y desaliñado como yo pudiera hipnotizar a su testarudo hijo con unas cuantas historias absurdas. Pasaron los 5 minutos y medio, cuenco de sopa había desaparecido. De repente, Leo apartó el cuenco y negó con la cabeza. «Ya está. El comandante ya ha recargado suficiente». No insistí. Le limpié la boca con suavidad. «De acuerdo. Misión cumplida. Puede descansar, comandante». Me levanté. Tenía las piernas entumecidas de estar tanto tiempo sentada. Y me tambaleé un poco antes de poder mantenerme firme. Me giré hacia Ricardo, que ahora estaba de brazos cruzados, con una expresión pensativa e indescifrable. Me sacudí el polvo de los pantalones y dije con calma: «El niño ha comido. Aunque no se ha terminado el cuenco, es suficiente para no tener que ponerle suero. He cumplido su desafío. Ahora, si me disculpa, me voy». Hice ademán de agacharme para coger mi maleta, pero la voz grave de Ricardo detuvo mis pasos. «Espere». Se acercó. El sutil aroma a sándalo que desprendía su ropa se impuso al olor a humedad de la habitación. «¿Cómo se llama?».
Levanté la cabeza. Me llamo Elena. Ricardo asintió. Su mirada ya no era de rechazo, sino que reflejaba el cálculo de un hombre de negocios. De acuerdo, Elena. Está contratada. Sueldo de prueba de 1.500 euros. Alojamiento y manutención incluidos. Si hace bien su trabajo, habrá bonificaciones. Julián le preparará una habitación. 1.500 euros. En mi situación, esa cifra era tan grande que pensé que había oído mal. Era suficiente para pagar mis deudas. Suficiente para empezar de nuevo. Antes de que pudiera dar las gracias, el móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué. En la pantalla aparecían 2 palabras. Ex marido. El mensaje de Carlos era corto, pero afilado como una navaja. Ahora que te has ido, ni se te ocurra volver a casa a suplicar. Mi madre me ha dicho que cambie la cerradura. Sonreí con amargura, apagué la pantalla y levanté la vista hacia Ricardo. Gracias, señor. Haré bien mi trabajo. El primer día de trabajo en el chalet de Los Pinos no fue tan fácil como había imaginado. La cooperación de Leo la noche anterior había sido solo un capricho infantil, o quizás se debía a que estaba demasiado hambriento. A la hora del almuerzo del día siguiente, la batalla comenzó de nuevo. Leo, sentado en su trona, golpeaba la mesa con una cuchara, gritando: «No como verdura. La verdura es el veneno de los monstruos». El niño lanzó el plato de arroz con verduras al suelo. Los granos de arroz blanco y las verduras verdes se esparcieron por todas partes, creando un caótico campo de batalla. Ricardo, sentado a la cabecera de la mesa, frunció el ceño. Dejó los cubiertos, a punto de gritar, pero se contuvo, y solo suspiró con impotencia. Seguramente estaba demasiado acostumbrado a esta escena, y la paciencia de un hombre de éxito fuera de las puertas de su casa parecía inútil frente a su propio hijo. Me miró, como diciendo: «Ahí lo tienes. A ver qué puedes hacer». No me apresuré a limpiar ni a regañar a Leo. Sabía que con los niños emocionalmente inestables y consentidos, cuanto más los presionas, más se resisten. Fui a la cocina, donde un Golden Retriever de pelo dorado y brillante dormitaba. El perro se llamaba Sol, un nombre que le había puesto el mayordomo, y aunque era muy tranquilo, también era extremadamente glotón. Cogí un cuenco de acero inoxidable limpio, puse un poco de arroz mezclado con carne y verduras, y llevé a Sol al comedor. La aparición del gran perro hizo que Leo abriera los ojos de par en par, sorprendido. El repiqueteo de la cuchara cesó. Puse el cuenco de Sol en el suelo, a cierta distancia de la trona de Leo, y luego tomé otro plato de arroz y lo coloqué frente al niño. Acaricié la cabeza de Sol y dije en voz alta: «Sol, hoy vamos a competir. Quien coma más rápido y más limpio será el ganador y recibirá una medalla de valiente. Y el perdedor». Miré a Leo con una sonrisa desafiante. Pues Sol se comerá también su parte. Sol come muchísimo, en un santiamén se acaba toda la olla. Leo era un niño competitivo. Me di cuenta de eso por cómo se aferraba a su robot el día anterior. Al oír que un perro podría comerse su comida y ganarle, su orgullo se despertó. Miró fijamente a Sol y luego a su plato de arroz. A Sol, por supuesto, no le importaba ganar o perder. Solo olía la comida deliciosa y movía la cola sin parar, con la lengua fuera. «Preparados, listos ya», grité. Sol se lanzó a su cuenco y empezó a devorar la comida. Leo, al verlo, se alarmó y rápidamente empezó a llevarse cucharadas a la boca. Comía con tantas ganas que ya no le daba tiempo a apartar las verduras. Una cucharada, 2, y todo el plato desapareció en un instante. Ricardo, sentado en silencio, observaba la extraña escena con los ojos como platos. Su hijo y su perro competían por la comida. El sonido de sus masticaciones rompió el frío silencio habitual de la casa. Cuando el plato de Leo estuvo reluciente, Sol también había lamido el suyo hasta dejarlo limpio. Aplaudí y exclamé: «¡Fantástico! Ambos sois campeones. Pero el comandante Leo ha comido más limpio, sin derramar ni un grano. Así que, Leo gana». Leo sonrió de oreja a oreja, con la barriga llena y una expresión de orgullo. Era la primera vez que veía esa sonrisa inocente en su rostro normalmente triste. Ricardo se levantó y pasó a mi lado. No dijo gracias, pero su leve asentimiento y una mirada un poco menos fría fueron la respuesta más clara. Observó a su hijo acariciando la cabeza de Sol, y la comisura de sus labios pareció curvarse ligeramente hacia arriba, un gesto casi imperceptible. Esa noche, mientras doblaba la ropa en la pequeña habitación destinada al personal, el teléfono volvió a vibrar. Era Carlos de nuevo. Dudé un momento, y luego abrí el mensaje. «Vuelve a casa. Mi madre dice que si reconoces tu error, te arrodillas para pedir perdón a los antepasados y aceptas mi relación con mi futura esposa, lo reconsiderará y te dejará volver. Una mujer divorciada no la quiere nadie, no te hagas la digna». Cada palabra de Carlos era como una aguja clavándose en mi corazón. No por dolor, sino por asco. ¿Qué se creía que era yo?
¿Un objeto viejo que podía tirar y recoger a su antojo? Recordé la sonrisa de Leo esa tarde, la sensación de sentirme útil y respetada en esa casa extraña. Respiré hondo y bloqueé el número de Carlos. 3 días después, mientras limpiaba una estantería en el salón, el mayordomo Julián vino a buscarme. Dijo que el señor quería verme en su despacho. El despacho de Ricardo estaba en la segunda planta, un espacio amplio dominado por el color oscuro de la madera, estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros de economía, política y literatura extranjera, transmitían una sensación de solemnidad y conocimiento. Ricardo estaba sentado detrás de un gran escritorio. La luz que entraba por la ventana perfilaba su rostro afilado y solitario. «Siéntese», indicó, señalando una silla de cuero frente a él, con un tono formal y distante. Me senté con timidez, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sin saber si había hecho algo mal o si tenía nuevas exigencias. Ricardo deslizó hacia mí una fina carpeta. En la portada, en letras negritas, ponía «Contrato matrimonial». Me quedé helada, mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Qué significa esto, señor?» Ricardo se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su mirada era tan tranquila como un lago profundo. «Sabe leer, ¿verdad? Necesito una esposa y Leo necesita una madre. Sobre el papel, para cumplir los requisitos de la entrevista de admisión en un colegio internacional de élite el mes que viene. Ese colegio es muy estricto con el perfil familiar». Tartamudeé. Pero, ¿por qué yo? Podría encontrar a chicas más jóvenes, guapas y preparadas. Ricardo esbozó una sonrisa amarga. «No necesito un jarrón bonito ni una cazafortunas. Necesito a alguien que pueda hacer que Leo coma y se abra al mundo. Usted lo ha conseguido. Además, también necesito un escudo para que mi familia deje de presionarme con citas a ciegas. Estoy harto de matrimonios concertados que apestan a intereses económicos». Hizo una pausa, observando mi reacción, y luego continuó, su voz ahora firme, como si estuviera negociando un contrato millonario. «Conozco su situación. Divorciada, sin un céntimo, sin casa, sin un trabajo estable y acosada por su exmarido. Si acepta firmar esto, le pagaré un sueldo generoso y me ocuparé de que tenga un lugar decente donde vivir. Y además», se inclinó hacia adelante. Su voz bajó de tono, volviéndose peligrosamente persuasiva. «Puedo ayudarla a recuperar lo que le pertenece por derecho, o al menos hacer que quienes la pisotearon se arrepientan». La oferta de Ricardo era demasiado tentadora. Tan tentadora que resultaba peligrosa. Apelaba directamente a mis preocupaciones económicas y a la profunda humillación que sentía. Pero aún me quedaba un ápice de razón. ¿Y qué tendría que hacer además de cuidar de Leo? «Cuidar de Leo es la prioridad número 1, dijo Ricardo con rotundidad. Segundo, interpretar el papel de una esposa feliz delante de los demás y de mi familia. Tercero, no interferir en absoluto en mi vida privada. Y lo más importante», su mirada se volvió fría y severa, casi aterradora, «no poner un pie en la tercera planta, bajo ningún concepto. Es territorio prohibido. Si incumple esta norma, el contrato se rescindirá de inmediato, y tendrá que pagar una indemnización 10 veces mayor. La tercera planta». Recordé que, cuando llegué, el mayordomo también había insinuado algo al respecto. El misterio envolvía a esta casa. Envolvía a este hombre llamado Ricardo. Pero, mirándome a mí misma en ese momento, con deudas pendientes y un futuro incierto, ¿qué otra opción tenía? Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi firma fue decidida. Estaba vendiendo 2 años de mi libertad a cambio de seguridad y la oportunidad de empezar de nuevo. «Acepto», dije, dejando el bolígrafo. Ricardo asintió y recogió el contrato. «Bien. A partir de hoy, somos socios». Socios. Una palabra fría para definir la relación matrimonial que estaba a punto de comenzar. Salí del despacho con el corazón lleno de dudas, sin saber a dónde me llevaría esta decisión. El trámite del matrimonio en el registro civil fue tan rápido y aséptico que sentí como si estuviera sacándome el carné de la biblioteca. Sin anillos, sin flores, sin celebración. Solo 2 firmas secas en un certificado de matrimonio de color rosa pálido. Y así, me convertí oficialmente en la esposa legal de Ricardo, un magnate misterioso, un hombre al que apenas conocía desde hacía una semana. Al salir del registro, Ricardo me entregó una tarjeta de crédito negra, de esas de alto poder adquisitivo que solo había oído que tenían los más ricos. «Tiene un límite ilimitado. Tómela y compre ropa, joyas, lo que necesite para parecer mi esposa. No quiero que la gente diga que trato mal a mi mujer», dijo, con un tono indiferente, como si me estuviera dando algo sin importancia. Sostuve la tarjeta en la mano. Sentía que pesaba 1 tonelada. Sabía lo que estaba pensando. Creía que yo, como cualquier otra mujer interesada en el dinero,
Me lanzaría a los centros comerciales a comprar como una loca. Pero le devolví la tarjeta. No necesito esto. Puedo vestir ropa normal. Con que esté limpia y sea decente es suficiente. No me siento cómoda llevando cosas que no me pertenecen. Ricardo frunció el ceño, aparentemente sorprendido por mi rechazo. ¿Le hace ascos al dinero? ¿O intenta hacérsela virtuosa? Negué con la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. No le hago ascos al dinero. De hecho, lo necesito desesperadamente. Pero quiero gastar el dinero que yo gane. Quería pedirle un adelanto de 3 meses de sueldo. ¿Para qué?, preguntó Ricardo, con la curiosidad reflejada en su mirada. Para comprar un coche, respondí con firmeza. Ricardo soltó una carcajada, una de las pocas que le había visto, pero cargada de burla. 3 meses de su sueldo no llegan ni para comprarme un coche de juguete. En mi garaje, el más barato cuesta varios cientos de miles de euros. Coja uno de los míos. No me atrevo a conducir sus coches de lujo. Si le hago un rasguño, no podría pagarlo ni vendiendo mi alma, expliqué, con voz decidida. Quiero comprar un coche de segunda mano, uno barato, para poder llevar y traer a Leo del colegio, para salir. El niño necesita respirar aire fresco y ver el mundo. No estar encerrado todo el día en este chalet frío. Ir en moto es peligroso, y sus coches de lujo llaman demasiado la atención. Un coche normal y corriente es lo más adecuado. Ricardo se quedó en silencio, mirándome durante un largo rato. Quizás no esperaba que pensara tanto en su hijo en lugar de en mí misma. Tamborileó los dedos en el volante y finalmente asintió. Como quiera. Esta tarde le diré al contable que le haga la transferencia. Esa misma tarde, encontré un viejo Seat Panda de color blanco, pequeño y algo anticuado, por 3.000 euros. Tuve que añadir algo de los pocos ahorros que me quedaban. Cuando lo aparqué en el patio del chalet, parecía ridículo y fuera de lugar junto al reluciente Maybach y el deportivo Porsche de Ricardo. Era como un patito feo perdido entre un grupo de cisnes elegantes. Ricardo estaba de pie en el balcón del segundo piso, observando la escena con una copa de vino en la mano. Miró mi modesto coche y luego a mí, que lo limpiaba con esmero. No dijo nada, solo esbozó una leve sonrisa, pero esta vez, en su mirada ya no había desprecio, sino un toque de reflexión. Supe que mi vida como esposa de conveniencia había comenzado oficialmente en ese momento, junto a un coche viejo y un hombre lleno de misterios. El viejo Seat Panda traqueteaba cada vez que pasaba por un badén, pero para mí, era el sonido de la libertad. Era domingo. Leo no tenía colegio, y decidí llevarlo al supermercado a comprar material escolar. Había pasado más de una semana desde que me convertí oficialmente en su madre sobre el papel, y el niño parecía menos arisco. Leo iba en el asiento del copiloto, todavía abrazado a su robot, pero sus ojos negros estaban pegados a la ventanilla, observando con fascinación el ajetreo de la ciudad. El supermercado un domingo por la tarde estaba abarrotado. Agarré con fuerza la mano de Leo, temerosa de que se perdiera entre la multitud. Era la primera vez que Leo iba a un supermercado normal y corriente como ese, y todo le parecía nuevo y extraño. Señalaba los coloridos estantes, y me preguntaba de todo. «Elena, ¿esto se come?» «Elena, ¿por qué los peces nadan en esas peceras tan pequeñas?» Le explicaba todo con paciencia, sintiéndome como una verdadera madre descubriendo el mundo con su hijo. Nos detuvimos en la sección de papelería. Mientras elegía una caja de lápices de colores para Leo, oí una voz familiar. Una voz que no podría olvidar en toda mi vida, que me había atormentado en innumerables pesadillas. «Cariño, ¿crees que esto le gustará a nuestro hijo?» Me quedé helada. La mano que sostenía la caja de lápices empezó a temblar. Me giré lentamente. No muy lejos. Carlos estaba de pie junto a una mujer con un vientre muy abultado. Él vestía un traje elegante, llevaba un reloj caro, y sus gestos eran tan tiernos y solícitos que resultaban irritantes. La mujer no era otra que la amante que me había robado la felicidad, ahora ostentando su título de nueva esposa. El destino sabía cómo jugar sus cartas, o mejor dicho, el mundo es un pañuelo. Quise llevarme a Leo de allí inmediatamente para evitar problemas, pero mis pies parecían de plomo. Justo en ese momento, Carlos levantó la vista, y nuestros ojos se encontraron. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por el asombro, que rápidamente se convirtió en desdén. Le susurró algo a su nueva esposa, y se acercó a mí con aire arrogante. «Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¿No es mi exmujer? Pensaba que no podrías sobrevivir sin mí. Resulta que ahora trabajas de niñera para otros». Miró de reojo a Leo, y luego a mi ropa sencilla, su voz cargada de sarcasmo. «Por tu aspecto, parece que lo estás pasando mal, ¿eh? Con razón te vi antes conduciendo esa chatarra en el aparcamiento. Das pena». Respiré hondo,
tratando de mantener la calma por Leo. No quería que presenciara una discusión entre adultos. Mi vida no es de tu incumbencia. Apártate y déjame pasar, respondí con frialdad, intentando guiar a Leo. Pero Carlos no iba a dejar pasar la oportunidad de humillarme. Se interpuso en mi camino con una sonrisa burlona. ¿Cómo que no es de mi incumbencia? Después de todo, compartimos cama durante 3 años. Me duele verte tan miserable. ¿Qué te parece esto? En casa necesitamos una criada para lavar los pañales de mi futuro hijo. Vente a trabajar para mí. Te pagaré el doble de lo que ganas ahora. Se te dan bien las tareas del hogar y, como no tienes hijos, seguro que eres muy buena cuidando los de los demás. Cada una de sus palabras era como sal en una herida abierta. No solo me insultaba por ser pobre, sino que hurgaba en el dolor de mi infertilidad. La sangre me subió a la cara. Apreté la mano de Leo con más fuerza, conteniéndome para no abofetear esa cara descarada. «¡Cállate! No me obligues a llamar a seguridad», dije entre dientes. Su nueva esposa se acercó contoneando la barriga y dijo con desprecio: «Cariño, déjala. No vale la pena discutir con esta gente. Vámonos a otro sitio. Estar aquí respirando el mismo aire me agobia y le hace mal al bebé». Carlos sonrió con suficiencia al oír a su mujer y se dispuso a empujarme para marcar su territorio. ¿Has oído? Apártate y deja pasar a mi mujer, gafe. Su mano aún no había tocado mi hombro cuando una pequeña figura se lanzó hacia adelante. Leo, el niño, que hasta entonces había permanecido en silencio observando, de repente soltó un grito y se abalanzó para morder con fuerza el brazo de Carlos. La mordedura de un niño de 4 años, cargada de ira e instinto protector, no fue precisamente suave. «¡Ay, mocoso del demonio!», gritó Carlos de dolor, retirando el brazo bruscamente, como si se hubiera quemado. En su muñeca quedaron marcados 2 hileras de pequeños dientes, de donde empezaba a brotar sangre. Leo se plantó delante de mí, con los brazos extendidos como un polluelo protegiendo a su madre, y sus ojos negros miraron a Carlos con furia. «No toques a mi mamá. Mi mamá no es una criada. Usted es malo». Todo el supermercado pareció detenerse. Todas las miradas se centraron en nosotros. Miré atónita la pequeña espalda de Leo. Acababa de llamarme mamá. No Elena, ni la señora, sino mamá. Esas 2 palabras sagradas, pronunciadas por un niño que no era de mi sangre en una situación tan irónica, hicieron que mi corazón se encogiera de la emoción. Carlos se sujetaba el brazo, con la cara roja de ira y vergüenza. Se dispuso a abofetear a Leo. «¿De quién eres hijo, maleducado? Te voy a enseñar a no morder a la gente». Pero esta vez no me contuve. Puse a Leo detrás de mí y miré a Carlos directamente a los ojos, mi voz resonando con firmeza en medio de la multitud. «Atrévete a tocarle un pelo. Esto es un lugar público. Hay cámaras de seguridad. ¿Vas a pegarle a un niño delante de tanta gente? Un cobarde como tú, que solo sabe meterse con mujeres y niños. Ten cuidado, que el karma existe». La gente empezó a murmurar. «¿Qué clase de hombre es ese que quiere pegarle a un niño? Parece muy elegante, pero se comporta como un matón. Pobres madre e hijo, seguro que los está acosando». Los comentarios hicieron que Carlos se sintiera incómodo. Miró a su alrededor, notando las miradas de desaprobación de la gente. Su nueva esposa le tiraba de la manga, instándole a irse para no hacer más el ridículo. Finalmente, se retiró, no sin antes lanzarme una amenaza. «Ya me las pagarás». Luego, se llevó a su mujer a rastras, dejando tras de sí una estela de miradas de desprecio. La seguridad del supermercado llegó entonces para preguntar qué había pasado. Les di las gracias y me llevé rápidamente a Leo al aparcamiento, sin ganas ya de seguir comprando. Dentro del coche, vi que las manos de Leo aún temblaban. Le cogí su manita y la froté con suavidad. «¿Estás bien, cariño? ¿No tienes miedo?» Leo levantó sus ojos llorosos hacia mí y, aunque estaba a punto de llorar, intentó hacerse el fuerte. «No tengo miedo. Él es un hombre malo. Mamá, no tengas miedo. Cuando sea mayor, yo te protegeré. No dejaré que nadie te haga daño». Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. Lo abracé con fuerza, sollozando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había prometido protegerme de una manera tan sincera y no venía de un hombre adulto, sino de un niño de 4 años lleno de heridas? Resulta que el amor maternal no siempre nace de la sangre, sino que puede germinar de la comprensión y la protección mutua entre almas solitarias. Al llegar al chalet, intenté secarme las lágrimas y arreglarme la ropa para parecer lo más normal posible. Pero mis ojos enrojecidos y un pequeño arañazo en la mano de Leo, que se había hecho con la cremallera de la chaqueta de Carlos durante el forcejeo, no pasaron desapercibidos para Ricardo. Estaba en el salón leyendo unos documentos y, al vernos entrar con esa extraña apariencia, dejó el periódico a un lado. «¿Qué ha pasado?». La voz de Ricardo era grave, pero con una autoridad innegable.
Me miró a mí y luego a la mano de Leo, frunciendo sus pobladas cejas. Iba a decir que no era nada, un simple rasguño. Pero Julián, el mayordomo, que nos había seguido en su moto para ayudar con las bolsas, se adelantó y le contó todo lo que había visto en el aparcamiento. Al terminar de escuchar, el rostro de Ricardo se ensombreció. La temperatura a su alrededor pareció bajar varios grados. No dijo nada, no me consoló, ni felicitó a Leo. Simplemente se levantó en silencio, se dirigió a su despacho y cerró la puerta. Un momento después, oí su voz hablando por teléfono, en un tono frío y despiadado. Investíguenme a un tal Carlos, de la empresa Equipos Médicos Vitalia. Quiero saber hasta la más mínima irregularidad y corten todas las fuentes de financiación que tenga para sus proyectos. De inmediato, me estremecí. Era la primera vez que presenciaba el verdadero poder de este hombre. No era ruidoso ni dramático, pero sus acciones eran decisivas y letales. ¿Estaba desquitándose por mí? ¿O era por el honor de su familia, que había sido insultado? Fuera cual fuera la razón, sentí una oleada de gratitud. Esa noche, la cena fue diferente. Ricardo se sentó a la mesa y observó a Leo comer tranquilamente. El niño comió muy bien, quizás agotado por el incidente en el supermercado. De repente, Ricardo cogió un trozo de costillas asadas con miel, el plato estrella de Julián, y lo puso en mi plato. El gesto nos sorprendió tanto a mí como a Julián. Era la primera vez que me servía comida. Un pequeño gesto de atención, pero lleno de significado. Come, dijo escuetamente, sin mirarme, y se concentró en su plato. A partir de mañana, no conduzcas más ese coche. Eres mi esposa. Cuando sales, representas mi imagen. No dejes que nadie tenga la oportunidad de menospreciarte, porque al hacerlo, me menosprecian a mí. Miré las costillas en mi plato y luego su perfil serio. Sus palabras, aunque seguían sonando a una orden y a una cuestión de orgullo, escondían una protección implícita. Gracias, susurré. Y esa noche, las costillas sabían mejor que nunca. Unos días después, mientras jugaba con Leo a construir bloques en el salón, Ricardo volvió del trabajo. Llevaba en la mano una elegante invitación dorada. La dejó sobre la mesita de centro y la deslizó hacia mí. El sábado por la noche, prepárate. Es la gala benéfica anual del Círculo de Empresarios de la ciudad. Cogí la invitación. Las letras en relieve brillaban bajo la luz de la lámpara. Gala de Empresarios, unidos por la comunidad. Era un evento que reunía a las personalidades más importantes, presidentes de corporaciones, damas de la alta sociedad. Un mundo de lujo y glamour en el que nunca pensé que pondría un pie. ¿Tengo que ir?, pregunté, nerviosa. Nunca he estado en sitios así. Me da miedo no saber cómo comportarme y dejarte en ridículo. Ricardo me miró con calma. No tienes que hacer nada, solo caminar a mi lado, sonreír y hablar poco. Del resto me encargo yo. Es una buena oportunidad para hacer pública tu identidad y acabar con los rumores sobre que escondo a mi esposa o que mi vida privada es un caos. Al ver que seguía dudando, mirándome mi ropa de estar por casa, Ricardo sacó su teléfono y marcó un número. Carla, mañana por la tarde trae a tu equipo a mi casa. Necesito una transformación para mi esposa. Elige los trajes más elegantes, discretos y con clase. A la tarde siguiente, el chalet se convirtió en un salón de belleza en miniatura. Un equipo de estilistas profesionales llegó con percheros repletos de vestidos de gala deslumbrantes, cajas de joyas caras y todo tipo de cosméticos de alta gama. Me sentí como en un torbellino, pruebas de vestuario, peluquería, maquillaje. Cuando finalmente abrieron la cortina del probador, me quedé sin aliento al verme en el gran espejo. ¿Era yo esa mujer? El pelo recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto mi cuello, el rostro maquillado con sutileza, realzando los rasgos que el trabajo y la tristeza habían ocultado. Llevaba un vestido de noche de terciopelo azul noche, que se ajustaba a mi figura, a la vez seductor y sofisticado. Leo entró corriendo en la habitación y, al verme, se quedó con la boca abierta, dejando caer su robot al suelo. Corrió hacia mí, tocó la tela del vestido con sus manitas, sus ojos brillando de admiración. ¡Guau! Mamá, pareces una princesa de cuento. Eres una princesa. Ricardo estaba apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies. Por un instante, vi un destello de asombro en sus ojos. No me halagó con palabras floridas. Solo asintió levemente y una comisura de sus labios se curvó. No está mal, pero para mí, esa mirada y ese no está mal fueron el mayor de los cumplidos. Respiré hondo. Me miré de nuevo en el espejo y me dije a mí misma: puedes hacerlo, Elena. Esta noche no eres la mujer abandonada por su marido. Eres la esposa de Ricardo Vega.
El Gran Hotel Imperial brillaba esa noche como una joya gigante en el corazón de la ciudad. Coches de lujo desfilaban uno tras otro hacia la entrada principal, en una corriente de riqueza y poder. Sentada en el Maybach de Ricardo, apretaba inconscientemente el suave terciopelo de mi vestido, aunque me había tranquilizado cientos de veces frente al espejo. Al enfrentarme a este mundo deslumbrante, mi corazón latía desbocado. Ricardo, a mi lado, parecía completamente en su elemento, como si hubiera nacido para pertenecer a lugares como este. Se giró hacia mí. Sus ojos se posaron en mis manos temblorosas, y dijo en voz baja: «No te pongas nerviosa, solo tienes que cogerme del brazo y sonreír. Esta gente parece muy importante, pero en el fondo no son más que comerciantes con trajes caros». El coche se detuvo y un aparcacoches abrió la puerta. Ricardo bajó primero, se ajustó la chaqueta y me tendió la mano. Respiré hondo. Puse mi mano sobre la suya y salí del coche. Los flashes de los fotógrafos me deslumbraron. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿No es ese el señor Vega? Es la primera vez que lo veo con una mujer. ¿Quién es esa chica? No me suena de nada. No parece una de las señoritas de las familias conocidas. Quizás sea alguna nueva actriz a la que le ha echado el ojo. Me esforcé por mantener la sonrisa que la estilista me había enseñado, con la espalda recta y la cabeza alta, caminando junto a Ricardo. Me guío a través del enorme salón de fiestas, saludando con un gesto a algunos conocidos. El aire estaba impregnado de una mezcla de perfumes caros, vino y música suave, creando una atmósfera tan elegante como sofocante. En un rincón de la fiesta, vi una figura familiar sirviendo vino a un hombre de mediana edad. Era Carlos. Llevaba un traje negro brillante, el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa servil en los labios. No vi a su nueva esposa embarazada por ninguna parte. Probablemente, en eventos como este, donde se buscaban contactos, no quería distracciones. Vi a Carlos abriéndose paso entre la multitud, con una tarjeta de visita en la mano, buscando una oportunidad. Se dirigía hacia nosotros. Sabía que su empresa de equipos médicos estaba pasando por dificultades económicas, y Ricardo, presidente del mayor grupo inversor de la ciudad, era el pez gordo que anhelaba pescar. Ricardo pareció notar hacia dónde miraba. Se inclinó y me susurró al oído. Su aliento cálido me hizo estremecer. «Ahí viene tu enemigo. ¿Estás preparada?» Antes de que pudiera responder, Carlos ya estaba a unos pasos de nosotros. Aún no me había visto, ya que yo estaba ligeramente detrás de Ricardo. Hizo una profunda reverencia, ofreciendo su tarjeta de visita con ambas manos, su voz empalagosamente respetuosa. «Señor Vega, es un gran honor. Soy Carlos, director de Equipos Médicos Vitalia. Lo admiro desde hace mucho tiempo. Espero que pueda concederme un momento de su valioso tiempo». Ricardo no cogió la tarjeta. Con una mano en el bolsillo y la otra todavía ofrecida a mi brazo, miró a Carlos con frialdad. «¿Vitalia? He oído hablar de ustedes. Dicen que su director es un experto en relaciones públicas». Carlos, creyendo que era un cumplido, sonrió de oreja a oreja. «Oh, no es para tanto, señor Vega. Siempre he creído que la confianza y la lealtad son lo primero». «Ah, sí». Ricardo esbozó una media sonrisa. Luego, se inclinó ligeramente hacia un lado, dejándome a la vista bajo los focos. «Entonces supongo que también es muy leal con sus viejos conocidos, ¿no?» Carlos levantó la vista. La sonrisa servil se congeló en su rostro, y luego se hizo añicos. Sus ojos se abrieron como platos, como si fueran a salirse de sus órbitas al verme. Parpadeó varias veces, incrédulo. Esa mujer elegante y sofisticada, con un vestido de noche carísimo, ¿era Elena, la esposa humilde y provinciana a la que acababa de echar de casa? «Elena», exclamó, con la voz rota por el asombro. ¿Qué haces tú aquí?» La sorpresa de Carlos se transformó rápidamente en una mezcla de celos, desprecio y sospecha. En su mente estrecha, una mujer recién divorciada y sin un céntimo como yo no podía estar en una fiesta de la alta sociedad de forma legítima. Solo había una explicación. Se había convertido en la amante de algún viejo rico. Olvidando la presencia de Ricardo, o quizás cegado por los celos irracionales de un hombre machista, se abalanzó hacia mí para agarrarme del brazo. «Qué bien te lo has montado», siseó. «Lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran. ¿Apenas te libras de mí y ya te dedicas a esto? ¿Con qué viejo te has acostado para conseguir una entrada? Vete ahora mismo. No me dejes en ridículo a mí ni a mi familia». Retrocedí instintivamente, esquivando su mano sucia, pero Carlos insistió, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué pasa? ¿Te pones ropa bonita y se te olvida de dónde vienes? No creas que por ponerte maquillaje te conviertes en una reina. En el fondo, no eres más que una criada. Suéltala». Una voz grave y autoritaria resonó, interrumpiendo la agresión de Carlos.
Antes de que su mano pudiera tocarme, otra mano, firme y fuerte, le agarró la muñeca. Era Ricardo. Sin apenas esfuerzo, le retorció el brazo ligeramente hacia atrás, y Carlos soltó un grito de dolor, encorvándose. Toda la atención de la fiesta se centró en nosotros. La música pareció bajar de volumen, dando paso a un silencio tenso. Miradas curiosas se clavaron en el hombre que estaba siendo reducido y en la mujer que estaba junto al señor Vega. Ricardo soltó a Carlos como si fuera basura. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta, se limpió la mano que había tocado a Carlos y lo tiró con desdén en la bandeja de un camarero que pasaba. El gesto fue más humillante que cualquier insulto. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Carlos y yo. Su alta figura me protegió por completo. Miró a Carlos y luego paseó la vista por los invitados curiosos. Su voz resonó clara y fuerte en todo el salón. «Director Carlos, ¿acaba de decir que alguien le está dejando en ridículo? Abra bien los ojos y mire con atención a esta mujer». Ricardo se giró, tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos con fuerza y la levantó en alto, como si estuviera prestando un juramento. «Ella es mi esposa legítima, la señora Vega, dueña de esta corporación. Insultarla a ella es como abofetearme a mí, Ricardo Vega». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los cotilleos estallaron como un enjambre de abejas. «¿Qué? ¿El señor Vega está casado? ¿Esa chica es su esposa? Con razón tiene esa clase. Ese tipo tiene agallas. Insultar a la esposa del señor Vega. Se ha buscado la ruina». Carlos se quedó paralizado, con el rostro pálido como la cera. Le temblaban las piernas y balbuceaba, incapaz de articular palabra. ¿Su esposa? No, no puede ser. Ella era mi exmujer». ¿Exmujer? Ricardo sonrió con frialdad. Su mirada era como una daga que se clavaba en el corazón de Carlos. «Exacto. Gracias por no haber sabido apreciar esta joya, dándome a mí la oportunidad de cuidarla. Pero a partir de este momento, ella no tiene nada que ver contigo. Si te atreves a acercarte a ella o a insultarla de nuevo, haré que te arrepientas de haber nacido». Yo estaba junto a Ricardo, sintiendo el calor de su mano transmitirse a la mía, derritiendo el hielo que había en mi corazón. Miré a Carlos, temblando de miedo, y luego las miradas de admiración y respeto de la multitud hacia mí. De repente, todo me pareció efímero, pero no podía negar que la sensación de que alguien defendiera mi honor ante todo el mundo era increíblemente reconfortante y segura. Carlos seguía en estado de shock. El sudor frío le perlaba la frente. Sabía que acababa de ofender a la persona más poderosa de la ciudad. El instinto de supervivencia de un trepador se apoderó de él y, sin importarle la dignidad ni las miradas de cientos de personas, se arrodilló. Señor Vega, he sido un ciego, no lo sabía. Por favor, perdóneme esta vez. Solo fue un error». Tartamudeaba, juntando las manos en un gesto de súplica. Luego se giró hacia mí, con una mirada patética. Señora Vega, por favor, interceda por mí. Después de todo, fuimos marido y mujer. Por el amor que nos tuvimos». Lo miré, sin sentir ninguna satisfacción, solo una profunda lástima. Este hombre, al que una vez amé y respeté, ¿cómo podía ser tan patético y despreciable ahora? Apelaba a un amor que él mismo había tirado a la basura. Ricardo no me dejó en una posición incómoda. Hizo una seña a su asistente, que se acercó con una carpeta. Ricardo la cogió y la arrojó a los pies de Carlos. Los papeles volaron, esparciéndose a su alrededor. «¿El amor que se tuvieron?», preguntó Ricardo, su voz gélida y llena de desprecio. «Entonces, ¿cómo explica el lote de equipos médicos para la unidad de neonatos que su empresa suministró hace 3 años? Un lote defectuoso, con mediciones erróneas, que casi mata a varios recién nacidos. Pero usted usó dinero para silenciar el asunto. ¿Sabe que uno de esos bebés era el hijo de un buen amigo mío?». Carlos abrió los ojos como platos. Su rostro pasó del blanco al gris ceniza. Tembloroso, recogió uno de los papeles. Era una copia de los informes de calidad que creía haber destruido hacía mucho tiempo. No podía creer que Ricardo hubiera investigado tan a fondo, desenterrando sus trapos sucios del pasado. Yo, no pudo decir nada. Ricardo se ajustó el cuello de la camisa, su voz sonó como una sentencia de muerte para la carrera de Carlos. «Anuncio que el Grupo Vega cancela cualquier proyecto de colaboración con la empresa Vitalia. Además, enviaré todas estas pruebas a las autoridades y al resto de nuestros socios. Un hombre que comercia con la salud y la vida de las personas, y que además tiene una moral tan podrida, no merece estar en el mundo de los negocios». «¡Seguridad!», gritó Ricardo. «Sáquenlo de aquí, y a partir de hoy, tiene prohibida la entrada a cualquier evento donde yo esté presente».
2 guardias de seguridad se acercaron y levantaron a Carlos por las axilas como si fuera un saco de patatas. Él pataleaba y gritaba, pero fue en vano. «Señor Vega, perdóneme. Elena, ayúdame, lo siento». Sus gritos desesperados se fueron apagando tras las grandes puertas. La multitud guardó silencio, todos impresionados por la determinación de Ricardo. Pero también entendieron la justicia de sus actos. Carlos no solo estaba siendo castigado por insultar a la esposa de Ricardo, sino por sus crímenes pasados. Era el karma, que tarde o temprano, siempre llega. Vi cómo se llevaban a Carlos, y sentí como si una enorme piedra que había estado oprimiendo mi corazón durante mucho tiempo se desvaneciera. No porque me alegrara de su caída, sino porque me di cuenta de que por fin era libre. Ya no tenía deudas con el pasado. Levanté la vista hacia Ricardo. Él me estaba mirando, sus ojos profundos y serenos. No dijo nada, solo apretó mi mano un poco más fuerte, como si quisiera decir: «Se acabó. Estás a salvo». La fiesta terminó y nos fuimos cuando la noche ya era profunda. En el silencio del lujoso coche, el bullicio de la gala parecía pertenecer a otro mundo. Solo se oía el suave ronroneo del motor y nuestras respiraciones acompasadas. Ricardo parecía haber bebido demasiado. Después de resolver el asunto de Carlos, muchos socios se habían acercado a brindar con él. No se negó, apurando cada copa con una mezcla de cordialidad y melancolía. Ahora, estaba reclinado en el asiento, con los ojos cerrados. Su rostro estaba sonrojado por el alcohol, y su aliento olía a vino y a su habitual perfume de sándalo. Lo miré de reojo. En ese momento, no parecía el magnate arrogante e inaccesible de siempre. Se veía cansado y extrañamente solo. Sus cejas seguían ligeramente fruncidas, incluso dormido, como si las preocupaciones nunca lo abandonaran. El coche tomó una curva, y el cuerpo de Ricardo se inclinó, su cabeza apoyándose sin querer en mi hombro. Me sobresalté y me tensé. Iba a apartarlo, pero al tocar su hombro, me detuve. Este hombre, cuyo hombro era tan ancho y fuerte, que me había protegido de la tormenta de esa noche, ahora necesitaba un pequeño apoyo en el mío. Lo dejé estar. Me acomodé para que estuviera más cómodo. El calor de su cuerpo se transmitió al mío, y mi corazón dio un vuelco. No era la emoción adolescente, sino algo más profundo que se abría paso silenciosamente en mi alma. De repente Ricardo se movió. Sin abrir los ojos murmuró unas palabras, tan bajas que apenas se oían, pero en el silencio del coche las escuché perfectamente. «Gracias por proteger a Leo». Esas palabras fueron como una gota de agua en un lago en calma, creando ondas de emoción en mi interior. Resulta que lo que más valoraba, lo que le hacía apreciarme, no era mi papel de esposa perfecta esa noche, sino el momento en el que Leo y yo nos protegimos mutuamente en el supermercado. Detrás del empresario frío y despiadado, seguía habiendo un padre, aunque fuera adoptivo, que amaba a su hijo por encima de todo, un hombre que anhelaba proteger a su pequeña familia. Me giré para mirarlo más de cerca. Sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas. Su nariz era recta y perfecta. Sentí una oleada de ternura y compasión. Me di cuenta de que, más allá del frío contrato matrimonial, más allá de los intereses, nosotros, 2 almas heridas, nos estábamos acercando, no por dinero o estatus, sino por una comprensión mutua y las vibraciones más sinceras del corazón. «Que duermas bien», Ricardo susurré, aunque sabía que probablemente ya estaba profundamente dormido. Afuera, las luces de la calle pasaban rápidamente, iluminando el camino de vuelta a casa. Una casa donde un niño nos esperaba, y un hogar, aunque fuera de conveniencia, que se estaba volviendo más cálido que nunca. Ricardo se fue de viaje de negocios a Barcelona durante 3 días para cerrar la fusión de una filial. El chalet, ya de por sí grande, se sentía aún más vacío sin su presencia. La segunda noche de su ausencia, se desató una tormenta. Los relámpagos rasgaban el cielo nocturno como grietas luminosas. Hacia las 2 de la mañana, mientras dormitaba, me despertaron los gritos aterrorizados de Leo desde la habitación de al lado. Salté de la cama y corrí hacia allí. El niño estaba acurrucado, ardiendo en fiebre, sudando a mares y delirando. «Mamá, no me dejes, me duele». Le toqué la frente. Estaba ardiendo. El termómetro marcaba 39,5 grados. Desperté a Julián, el mayordomo, para que trajera medicamentos y paños fríos. Pero a pesar del antitérmico, la fiebre no bajaba. Leo comenzó a agitarse más. En medio de su delirio, se levantó de golpe, con la mirada perdida, y salió corriendo de la habitación. «Leo, ¿a dónde vas?», grité, persiguiéndolo. No bajó las escaleras, sino que corrió directamente hacia la 3ª planta, el lugar prohibido que Ricardo me había advertido que nunca pisara. En ese momento,
Ni el contrato ni el miedo importaban. La vida del niño era lo primero. Subí tras él sin dudarlo por la oscura escalera de madera. La pesada puerta de la tercera planta no estaba cerrada con llave. Leo la empujó y entró, desplomándose en el suelo frío. Corrí a abrazarlo, pero mi mirada fue capturada por lo que había en la habitación. No era un tesoro ni una cámara de secretos terribles, sino un amplio y solemne altar familiar. En el centro, una gran mesa con 2 retratos en blanco y negro. Uno era de una mujer joven con una sonrisa radiante, cuyos ojos y boca eran idénticos a los de Leo. A su lado, un hombre de aspecto amable e intelectual. El humo del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de la lluvia, creando una atmósfera de luto y tristeza. ¡Mamá! ¡Mamá!, gemía Leo en mis brazos, extendiendo su mano hacia el retrato de la mujer. Me quedé atónita, con el corazón encogido. Así que esta era la razón por la que Ricardo prohibía subir aquí. ¿Quería ocultar su dolor o proteger el descanso de sus seres queridos? De repente, una ráfaga de aire frío me hizo estremecer. La luz del pasillo se encendió. Me giré y vi a Ricardo en la puerta, empapado por la lluvia. Su maleta estaba tirada a un lado. Había vuelto antes de lo previsto. Su rostro ya no era el de siempre. Estaba descompuesto por la ira y el pánico. ¿Quién te ha dado permiso para subir aquí? ¿Es que no oyes cuando te digo algo?, rugió, su voz ahogando el sonido de los truenos. Corrió hacia mí. Me arrebató a Leo de los brazos y me agarró bruscamente de la muñeca, sacándome a rastras de la habitación. La puerta se cerró de un portazo detrás de nosotros, cortando la mirada anhelante de Leo hacia el retrato de su madre. Ricardo llevó a Leo a su habitación y llamó a su médico privado de inmediato. La casa fue un caos durante más de una hora. Después de que a Leo le pusieran una inyección y cayera en un sueño profundo, la atmósfera se volvió pesada y sofocante. Ricardo se sentó al borde de la cama, sujetando la manita de su sobrino. Sus anchos hombros temblaban. Ya no parecía un magnate poderoso, sino un padre, un hermano, impotente ante el dolor del pasado. Yo me quedé en un rincón, con la marca roja de su agarre todavía en mi muñeca. No lo culpaba, solo sentía una inmensa compasión. Fui a la cocina y preparé una taza de té de jengibre caliente, dejándola suavemente en la mesita a su lado. Toma un poco para entrar en calor. Vienes de la lluvia. Ricardo levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. La ira de antes se había desvanecido, dejando solo un agotamiento profundo. Cogió la taza, la bebió de un trago y suspiró. Lo siento. Antes he perdido los nervios. Negué con la cabeza. No pasa nada. Fui yo la que rompió las reglas. Pero, la mujer de la foto. Ricardo guardó silencio durante un largo rato, con la mirada perdida. Es mi hermana mayor, Sofía. Y el hombre a su lado, mi cuñado. Leo no es mi hijo. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de sus propios labios me dejó sin aliento. Hace 4 años, continuó, su voz grave, como un eco del pasado, un terrible accidente de tráfico me los arrebató. Leo solo tenía unos meses, y sobrevivió milagrosamente en los brazos de su madre. La familia de mi cuñado intentó quedarse con su custodia solo para apoderarse de la enorme fortuna que mis hermanos dejaron. No podía permitir que mi sobrino cayera en manos de esos buitres. Así que lo adopté legalmente, le di mi apellido y corté toda relación con su familia paterna. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo más doloroso es que el culpable del accidente, un camionero borracho, fue protegido por alguien con poder. Solo recibió una multa y una sentencia suspendida. Tardé 3 años en descubrir que la persona que movió los hilos para protegerlo era el tío de Carlos, un subdirector de la policía ya retirado. Me quedé helada, tapándome la boca para no gritar. El mundo era un pañuelo, y el destino, muy cruel. La enemistad entre Ricardo y la familia de Carlos no era solo por negocios, era una deuda de sangre. Me acerqué a la empresa de Carlos fingiendo querer colaborar solo para encontrar pruebas y reabrir el caso de hace años. Ricardo se giró para mirarme, sus ojos llenos de remordimiento. Siento haberte metido en todo esto, pero cuando vi cómo te trataba Carlos, me di cuenta de que él y su familia son de la misma calaña, gente que pisotea a los demás para vivir. Esa noche, nos quedamos sentados junto a la cama de Leo, sin poder dormir. La historia de Ricardo pesaba sobre mí, pero al mismo tiempo, había derribado el muro invisible que nos separaba. Miré a este hombre que cargaba con un dolor inmenso pero que seguía luchando para proteger a su sobrino. Sentí una profunda empatía. ¿Sabes una cosa? Rompí el silencio. Cuando estaba casada con Carlos me quedé embarazada, pero por la presión de mi suegra y el exceso de trabajo para mantener a su familia, perdí al bebé. Mientras estaba en el hospital, destrozada física y mentalmente, Carlos ni siquiera estuvo a mi lado. Al contrario,
Me culpó por no haberme cuidado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lágrimas de amargura que había reprimido durante años. Entiendo lo que es sentirse impotente al ver sufrir a un ser querido. Y entiendo lo que es sentirse solo al tener que luchar sin nadie a tu lado. Ricardo extendió la mano y secó suavemente mis lágrimas. Sus dedos eran ásperos, pero extrañamente cálidos. Ambos estamos heridos, Elena. Somos como dos piezas rotas de un puzzle que se han encontrado por casualidad. Me miró profundamente a los ojos, con una sinceridad y una ternura que nunca antes le había visto. El contrato matrimonial. ¿Podemos romperlo? No para terminar, sino para empezar de nuevo. No quiero que seamos solo marido y mujer sobre el papel. Quiero que seas mi esposa de verdad, y la madre de Leo. Quiero que nos curemos juntos estas heridas y construyamos una familia de verdad. ¿Aceptas? Mi corazón latía desbocado. Su propuesta no tenía velas ni flores, ni un anillo de diamantes. Solo la dolorosa sinceridad de una noche de tormenta junto a la cama de un niño enfermo. Pero para mí, fue la pedida de mano más romántica del mundo. No respondí con palabras. Simplemente puse mi mano sobre la suya y la apreté con fuerza. El calor de su mano se extendió por mi cuerpo, disipando el frío de la soledad y del pasado. Aceptó, susurré. Ricardo me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Por primera vez en muchos años, sentí que tenía un puerto seguro en el que refugiarme. Después de esa noche, nuestra vida entró en una nueva fase, más tranquila y feliz. Pero al otro lado de la ciudad, la tormenta del karma se abatía sobre la familia de Carlos con una fuerza devastadora. La noticia del colapso de la empresa Vitalia se extendió rápidamente. Salieron a la luz todas las irregularidades de Carlos. Importación de equipos médicos de baja calidad, evasión de impuestos, sobornos a funcionarios, incluido su tío retirado. Los bancos embargaron sus propiedades. El chalet del que tan orgulloso estaba, de donde me había echado con lo puesto, ahora estaba precintado. Lo más irónico fue que su flamante esposa, la que tanto mimaba, desapareció la noche en que la empresa se declaró en quiebra, llevándose todo el dinero y las joyas que Carlos había escondido. Y la verdad más cruel salió a la luz. El embarazo era falso. Había usado una barriga postiza para engañarlo, casarse con él y vivir como una reina a costa de su dinero. Cuando vio que el pozo se secaba, la rata abandonó el barco, dejando a Carlos en estado de shock. Su madre, la suegra terrible que me había tratado como basura, al enterarse de que su nuera había huido con todo, y de que su hijo estaba ahogado en deudas y a punto de ir a la cárcel, sufrió un derrame cerebral. Quedó hemipléjica, con la boca torcida, incapaz de hablar, postrada en una cama, llorando su impotencia y su tardío arrepentimiento. Carlos pasó de ser un director arrogante a un hombre sin nada, con una madre enferma a su cargo y una deuda gigantesca. Vagaba pidiendo dinero a sus amigos, pero todos lo evitaban. Leía las noticias en el periódico digital sin sentir ninguna alegría. La ley del karma era tan justa como cruel. Lo que ellos habían sembrado, ahora lo estaban cosechando multiplicado por 1000. Suspiré, cerré el ordenador y miré al jardín, donde Leo jugaba felizmente. La paz, en esta vida, es lo más valioso. Y ellos la habían cambiado por vanidad y maldad. Los últimos días del invierno, la ciudad estaba gris, pero mi corazón estaba en calma. Esa tarde, cogí mi pequeño Seat Panda para ir a comprar ingredientes para un bizcocho. A Leo le encantaba el bizcocho de limón casero que yo hacía. Justo al salir de la urbanización, una figura desaliñada se lanzó delante del coche, haciéndome frenar en seco. Iba a bajar la ventanilla para recriminarle, pero al ver su rostro a través del cristal, me quedé helada. Era Carlos. En solo unos meses, había envejecido 10 años. El traje impecable ahora estaba arrugado y sucio. La barba descuidada le cubría la mitad de la cara, y sus ojos, hundidos y enrojecidos, revelaban la falta de sueño y el alcohol. Golpeó la ventanilla, su voz ronca y suplicante. «Elena, soy yo, ábreme, por favor». Dudé un momento y luego bajé la ventanilla un poco, lo suficiente para hablar manteniendo una distancia segura. Un olor agrio a sudor y alcohol barato me golpeó. «Elena, sálvame». «Estoy desesperado», lloriqueó, aferrándose al borde de la puerta. Sus manos, antes cuidadas, ahora estaban sucias y temblorosas. «Mi madre está paralítica. El hospital me pide dinero y no tengo ni un céntimo. Me lo han quitado todo, mis amigos me han dado la espalda, solo me quedas tú». Intentó apelar a mi compasión. «Después de todo, fuimos marido y mujer durante 3 años. ¿Vas a dejar que mi madre se muera? Sé que ahora vives bien, casada con un millonario. Un poco de dinero para ti no es nada. Préstamelo. No, dámelo, solo para salvar a mi madre. Te lo ruego», hizo ademán de arrodillarse. Ver el estado patético del hombre que una vez me echó de casa con arrogancia me produjo una extraña sensación de amargura.
Levántate, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. No hagas eso. Carlos pensó que me había ablandado. ¿Me vas a ayudar? Todavía me quieres, ¿verdad? Sabía que eras la más bondadosa. Lo miré directamente a los ojos y corté sus delirios con una sonrisa amarga. Te equivocas. Yo ya no soy tu Elena. Saqué un papel y un bolígrafo del bolso. Escribí una dirección y se la pasé por la rendija de la ventanilla. La cogió, pero al leerla, su rostro se descompuso de decepción. No era un cheque ni dinero, sino la dirección de un centro de beneficencia y una residencia de ancianos en las afueras. ¿Qué es esto?, tartamudeó, su tono cambiando de la súplica al reproche. Te pido dinero para mi madre y me das la dirección de un asilo. ¿Quieres que se muera allí? Es lo mejor que puedo hacer por ti ahora, dije, mi voz ahora fría. Allí tienen enfermeras, medicinas básicas y alojamiento gratuito para ancianos sin recursos. En tu situación, ¿crees que puedes cuidarla mejor que ellos? Carlos apretó los dientes. Sus ojos brillaron con ira. Eres una víbora. Eres rica, tu marido es multimillonario. Unos cuantos miles de euros no son nada para ti. ¿Por qué eres tan cruel? ¿No temes al karma? ¿Karma? Me reí. Una risa suave pero afilada. ¿Hablas tú de karma? Mírate. Mira a tu madre postrada en una cama. ¿No es eso el karma por cómo me tratasteis? ¿Por vuestros negocios sucios? ¿Por hacer daño a la gente? Cuando me echaste de casa en medio de la noche, tu madre se reía. ¿Pensaste entonces en la compasión? Cuando me humillaste en el supermercado, ¿pensaste en el karma? La vida te devuelve lo que das, Carlos. No te doy dinero porque sé que lo gastarías en alcohol o en pagar deudas de juego. Esa dirección es el último acto de bondad que le dedico a tu madre, porque al fin y al cabo, es una anciana. Tú, en cambio, asume las consecuencias de tus actos. Dicho esto, subí la ventanilla, ignorando sus maldiciones. Arranqué el coche y me alejé, dejando atrás a mi exmarido y un pasado doloroso. Por el retrovisor, vi su figura desplomarse en la acera como un montón de harapos. Creía que la vida por fin sería tranquila, pero la verdadera tormenta llegó de donde menos lo esperaba. Una tarde, mientras preparaba la cena esperando que Ricardo y Leo volvieran, el teléfono sonó. Al descolgar, una voz grave y distorsionada me heló la sangre. Prepara 5 millones de euros en billetes usados y no marcados. Llévalos a la nave industrial abandonada en el Polígono Sur. Tienes 2 horas. ¿Quién es?, pregunté, aterrorizada. Tengo a tu hijo, soltó una carcajada demencial. El hijo de Ricardo Vega está en mis manos. Si llamas a la policía o llegas un minuto tarde, lo mandaré a reunirse con sus abuelos. El teléfono se me cayó de las manos. Leo. Habían secuestrado a Leo. Intenté llamar a Ricardo, pero no contestaba. El corazón me iba a estallar. Justo entonces, me devolvió la llamada, su voz agitada. Elena, han secuestrado a Leo. Entré un momento a la farmacia, lo dejé en el coche 5 minutos. Cuando volví, la ventanilla estaba rota y él no estaba. Acabo de recibir una llamada. Sollocé. Piden 5 millones en el Polígono Sur. Lo sé, voy para allá. Quédate en casa y cierra bien, gritó antes de colgar. Me derrumbé en el suelo. ¿Quién podía ser? De repente recordé las deudas de Carlos. Quizás uno de sus acreedores, desesperado, lo había seguido. Había descubierto nuestra conexión y había secuestrado a Leo pensando que era el hijo biológico de Ricardo. No podía quedarme de brazos cruzados. Subí corriendo a la habitación de Leo. Recordé el reloj con GPS que le había regalado. Ojalá lo llevara puesto. Abrí la aplicación en mi móvil. Un punto rojo parpadeaba en el mapa, moviéndose hacia el Polígono Sur. La señal seguía activa. Salí corriendo y me subí a mi viejo Seat Panda. Tenía que ir. Soy su madre. La nave industrial abandonada era un lugar tétrico y desolado. Apagué las luces del coche y me acerqué sigilosamente. El punto rojo del GPS se había detenido. Vi el coche de Ricardo aparcado a cierta distancia, oculto tras un muro. Estaba allí con varios policías de paisano, planeando algo. Entonces oí el llanto de Leo desde dentro. «Papá, mamá, ayuda, tengo miedo». El corazón se me partió. Me asomé por una rendija de la puerta metálica. Dentro, Leo estaba atado a una silla. A su lado, un hombre corpulento y de aspecto amenazante blandía una barra de hierro. «Cállate. Como tu padre no traiga el dinero, te mando al otro barrio», rugió amenazándolo. En ese momento, Ricardo y la policía irrumpieron. «Suelta al niño, estás rodeado». El secuestrador, viéndose acorralado, entró en pánico. Agarró a Leo y le puso la barra de hierro en la cabeza, usándolo como escudo. «¡Atrás!». Un paso más y le reviento la cabeza. «No, tengo el dinero. No le hagas daño».
suplicó Ricardo. El secuestrador, al ver la vacilación de la policía, se envalentonó y arrastró a Leo hacia la salida trasera. Leo se revolvió y lo mordió. ¡Ah! ¡Maldito crío!, gritó de dolor. Por instinto, soltó a Leo y levantó la barra de hierro para golpearlo en la cabeza. ¡No!, grité, saliendo de mi escondite. No tuve tiempo de pensar. Me lancé hacia adelante y me interpuse entre la barra y el niño. ¡Bam! Un golpe seco y un dolor agudo en la nuca. El mundo se volvió negro. La barra de hierro me había golpeado en la espalda, y el hombro en lugar de en la cabeza de Leo. Caí al suelo, abrazando a mi hijo con fuerza, la sangre manchando mi ropa. ¡Mamá! ¡Mamá! Oí su grito desesperado, a la vez cerca y lejos. Aprovechando la confusión, Ricardo se abalanzó sobre el secuestrador y lo redujo. La policía lo inmovilizó. Ricardo corrió hacia mí, su rostro pálido de terror. ¡Elena! ¡Elena, contéstame! ¡No me asustes! Intenté abrir los ojos. Vi el rostro de Leo, bañado en lágrimas junto al mío. Mamá, no te mueras. Lo siento, mamá. Sonreí débilmente, acariciando su mejilla. Mamá está bien. Lo importante es que tú estés a salvo. Y entonces la oscuridad me envolvió. Cuando desperté, lo primero que percibí fue el olor a desinfectante y un blanco cegador. La cabeza me dolía horrores. Gemí suavemente y al instante, una mano cálida y temblorosa agarró la mía. Elena, has despertado. Era la voz de Ricardo. Lo vi a mi lado, con el rostro demacrado, ojeroso. Claramente había estado velándome todo el tiempo. ¿Leo? Fue lo primero que pregunté. Está bien, está durmiendo en el sofá. No ha querido irse a casa, quería esperar a que su mamá despertara. Miré y vi a Leo acurrucado, abrazando su robot. Mi corazón se alivió. ¿Por qué has sido tan tonta, Elena?, dijo Ricardo, con la voz quebrada. ¿Por qué te pusiste en medio? ¿Sabes que casi me muero del susto cuando te vi caer? Sonreí débilmente. No lo pensé. Solo sabía que Leo es nuestro hijo. Una madre siempre haría eso. Ricardo me besó la frente. Sus lágrimas cayeron sobre mi mejilla. Gracias. Gracias por quedarte con nosotros. Te juro que nunca más dejaré que nadie os haga daño. Aquel momento de vida o muerte había borrado todas las barreras entre nosotros. Ya no había contrato, solo amor y el vínculo inquebrantable de una familia de verdad. Después de aquel susto, la vida volvió a la normalidad, pero nuestra familia estaba más unida que nunca. Leo se convirtió en un niño alegre y hablador. Ricardo empezó a pasar más tiempo en casa, delegando responsabilidades en la empresa. Las noches se llenaron de risas, películas de dibujos animados y cuentos. Yo decidí no ser solo una ama de casa. Me matriculé en un curso de gestión de empresas y empecé a estudiar inglés. Ricardo me apoyó por completo. Los fines de semana, salíamos de excursión en mi pequeño Seat Panda. Ricardo disfrutaba conduciéndolo, gozando de una felicidad sencilla y auténtica. Una noche, mientras estudiaba, Ricardo entró con un vaso de leche caliente y me abrazó por la espalda. Cariño, ¿no crees que esta casa está un poco vacía? Leo necesita un hermanito con quien jugar. ¿Qué te parece si tenemos otro hijo? Me sonrojé. El tema de los hijos siempre había sido mi herida. Pero el médico dijo que me costaría mucho. Costaría, no que fuera imposible, dijo con firmeza. Lo intentaremos juntos. Y si no llega, no pasa nada. Con teneros a ti y a Leo, soy el hombre más feliz del mundo. Quizás el destino nos escuchó. 2 meses después, 2 líneas rojas en una prueba de embarazo confirmaron el milagro. Salí temblando del baño y se lo mostré a Ricardo. Gritó de alegría, me levantó en brazos y dio vueltas conmigo por el salón. «Voy a ser padre otra vez. Leo, vas a tener un hermanito». Leo se unió a la celebración, saltando de alegría. «Voy a ser el hermano mayor». La felicidad inundó nuestra casa. Resulta que después de la tormenta siempre sale el sol, y después del dolor más profundo la felicidad florece con más fuerza. Mi embarazo fue tranquilo, mimada por mis 2 hombres. Un día, en una revisión médica, el doctor me confirmó que esperábamos una niña sana y fuerte. Al salir del hospital, vi a un hombre limpiando el suelo. Era Carlos. Estaba demacrado, envejecido, con la mirada perdida y resignada. Al verme, tan feliz y radiante con mi barriga de embarazada, se quedó paralizado. El mocho se le cayó de las manos. Nos miramos durante unos segundos, 2 mundos separados por un abismo. En sus ojos vi vergüenza, humillación y un arrepentimiento tardío. No lo desprecié. Simplemente asentí con la cabeza, un saludo silencioso a alguien que una vez formó parte de mi vida, y seguí mi camino hacia la luz del sol,
sin mirar atrás. En octubre, con el otoño pintando la ciudad de colores cálidos, celebramos nuestra boda, no en un hotel de lujo, sino en un jardín romántico junto al río. Fue una ceremonia íntima y emotiva. Leo, vestido con un pequeño esmoquín, me llevó del brazo hasta el altar donde me esperaba Ricardo, más guapo y feliz que nunca. Papá, dijo Leo con seriedad, tienes que cuidar muy bien de mamá y del bebé. Lo prometo, hijo. Protegeré a vuestra madre con mi vida, respondió Ricardo. Nos intercambiamos los anillos y los votos, sellando nuestro amor con un beso bajo el cielo azul de otoño. 3 meses después, nació nuestra pequeña Alba. Era una copia en miniatura de Ricardo, y su llegada llenó la casa de una nueva luz. Leo se convirtió en el hermano mayor más protector y cariñoso del mundo. Un día, me enteré de que la madre de Carlos había fallecido sola en la residencia de ancianos. La mujer que tanto me había hecho sufrir se había ido sin nadie a su lado. Sentí una extraña pena, no por ella, sino por la futilidad de una vida llena de maldad y ambición. Ricardo y yo enviamos una donación anónima para que tuviera un funeral digno. El karma, a veces, es silencioso pero implacable. El tiempo pasó volando. Alba empezó a caminar, llenando la casa de risas y balbuceos. Ricardo cumplió su promesa y se convirtió en un padrazo, cocinando papillas y arreglando bicicletas. La felicidad, descubrí, no estaba en la riqueza ni en el estatus, sino en los pequeños momentos, una cena en familia, una tarde de juegos, un hombro en el que apoyarse. Terminé de escribir mi primer libro, Sanando el corazón de un niño, donde compartí mi experiencia con Leo y mi creencia en el poder curativo del amor. Una tarde, mientras observaba a mis hijos jugar en el jardín, Ricardo se sentó a mi lado. ¿Sabes?, dijo tomando mi mano. A veces siento que todo esto es un sueño, de una mujer sin nada, a tenerlo todo. No es un sueño, respondió él, es la recompensa a tu bondad y tu fuerza, te lo mereces todo. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo una paz inmensa. Había atravesado la tormenta más oscura para llegar a este día soleado. No sabía qué me depararía el futuro, pero ya no tenía miedo. A mi lado tenía a mi familia, y en mi corazón, la llama del amor para guiarme. El pasado estaba cerrado, y un nuevo viaje, lleno de amor y esperanza, se abría ante mí.